amado, vamos a dar la introducción a la carta que me parece que es sumamente necesaria para poder saber qué vamos a desarrollar, qué vamos a estudiar a través de esta epístola. Sí, esta epístola, al igual como las cartas del apóstol Pedro y en adelante, son reconocidas según estudios de teología como las epístolas generales o las cartas generales. Sí, Santiago se le data una fecha aproximada de su elaboración respecto de la carta, allá por el año 50 de la era cristiana, 50 después de Cristo. Sí, hay una contradicción muchas veces para poder determinar el nombre de la carta y también su autoría, ya que Santiago, mi amado, si bien es cierto, se hace alusivo de que es uno de los apóstoles de los que Jesús escogió. A la verdad, en la elección del apostolado, mi amado, Santiago no aparece por ningún lado. Sin embargo, sí, es justamente este estudio el que nos va a dar de manera introductoria esas pautas generales para poder entender por qué se atribuye esta carta a un personaje denominado como Jacobo, dentro de los apóstoles de Jesús. Ya eso lo veremos en el desarrollo como tal. Sí, más allá también, mi amado, topa muchos, diríamos, temas en sus 5 capítulos. Esos temas, mi amado, tienen muchísimo que ver, sí, con el pueblo, sí, que se suele creer que es el pueblo judío o judeo-cristiano, el que está prácticamente, mi amado, sí, abierto por toda Asia, obviamente en Jerusalén y segregado en otras naciones, sí, entendiendo que ya la persecución se llevó a cabo y esto dejó, mi amado, propagado, sí, a mucho pueblo cristiano. Sí, esta carta se la entenderá, mi amado, no necesariamente para el pueblo gentil, pero sí para toda la iglesia, tanto gentiles como judíos. Pero cuando fue escrita posiblemente para un pueblo judeo-cristiano que estaba obviamente necesitado de ser fortalecido, sí, sobre todo en sus bases doctrinales. Mi amado, Santiago tiene una particularidad. Aquí respecto de pecado casi no se habla. Sí, mucho menos, mi amado, de aquello que tenía que ver con idolatría o pecados muy visibles, muy tangibles. Sí, entendiendo que ya para digamos así, un pueblo cristiano, el pecado, no digo que está en un segundo plano, pero ya no es para Santiago o para la iglesia que él ministraba en Jerusalén, por cierto, ya no era una problemática de fondo. Sí, claro que habían tópicos que se van a topar respecto de pecado, pero con otro índole que obviamente Santiago los habrá guiado por el Espíritu Santo, los sabrá desarrollar. Bien, mi amado, dicho estos pequeños primeros datos, veamos de manera histórica y luego nos centraremos en la carta, sobre todo en el versículo primero. Bueno, dentro, mi amado, de estos primeros diríamos, indicios a la carta, bíblicamente, mi amado, en la Biblia vamos a encontrar 7 Santiagos, pero de los cuales 5 de ellos están en el Nuevo Testamento. Y vamos a verla, mi amado, vamos a hacerlo con la Escritura. El primero de ellos, mi amado, usted verá allí a Jacobo, sí, como se lo ha establecido dentro de lo que es la gráfica, como Jacobo, hijo de Zebedeo. Luego tendremos a Jacobo, hijo menor, de María, pero no de María la madre de Jesús, no. Este es María, al parecer, esposa de Cleofas. Luego tendremos a Jacobo también allí, hijo de Alfeo. Luego también tendremos a un Jacobo, hijo de ¿quién? Hermano de Jesús, hijo de José. Y por último, un Jacobo, mi amado, que era hermano o familiar de otro apóstol del Señor, no Judas Iscariote, sino Judas también conocido como Judas Tadeo. Sí, esos son los 5 Jacobos que menciona el Nuevo Testamento respecto, mi amado, sí, de personajes que le dan renombre posiblemente para luego convertirse en Santiago. Luego vamos a ver el por qué. Es curioso, aquí averigué un dato muy curioso del por qué la epístola, dicho de otra forma, se debió haber llamado la epístola de Jacobo. Pero, sin embargo, la reconocemos como la epístola de
de Santiago ni siquiera se parece respecto de lo que se podría cotejar como autoría al apóstol Jacobo, pero bueno, eso lo vamos a desarrollar en esta introducción. Si veamos los primeros indicios, cuando hablamos de Jacobo, hijo de Zebedeo, tenemos allí dos referencias bíblicas. La primera está, por favor, ayúdenme abriendo la escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 4, verso número 21. Veamos qué nos menciona allí. Versículo 21. Pasado, dice allí el texto, ¿no? Pasando, de allí, vio a otros dos hermanos. Eso cuando Jesús obviamente estaba haciendo su llamado para que lo siguieran. Y menciona a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca juntamente con Zebedeo, su padre, que remendaban, dice allí, sus redes. Y a estos dos, ¿qué hizo el Señor? Los llamó. Este Jacobo, mi amado, hijo de Zebedeo, juntamente con Juan, su hermano, vale el dato ahí también de dar, llamado, luego fueron identificados por Jesús como los hijos del trueno, o los Boanerges, de allí queriendo nombrarlo según el dato bíblico. Estos dos fueron luego reconocidos como los hijos del trueno, y Jesús le puso ese cliché, porque eran dos hermanos muy, ¿cómo le digo? Eran muy, no sé si decirlo, coléricos o muy impetuosos, respecto de que eran demasiado, como dicen por allí algunos, fosforitos, ¿no? Para poder encenderse y tener un carácter bastante fuerte. Eso respecto de Jacobo, hijo de Zebedeo. Luego tenemos a otro Jacobo, el hijo de menor. Ojo, este es un dato más histórico que bíblico, que al parecer se lo asocia como madre como madre a la mujer de Cleofas. Ahora, en Lucas capítulo 24, ahí tiene más referencias, las puede apuntar para poderla ver o constatar también en su casa. En Lucas capítulo número 24, vayamos por favor allá también. Evangelio según San Lucas, capítulo número 24. Miremos el verso número 10. Allí también tendremos otra referencia del otro Jacobo. ¿Lo tiene? Lucas, capítulo 24, verso número 10. Dice el Espíritu Santo, eran, estos las que fueron a ver a Jesús al sepulcro, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. El contexto obviamente es el momento preciso en que estas mujeres van ante el sepulcro, ven la tumba vacía, preguntan al hortelano, el hortelano le dice que ha resucitado, y ellas corren nuevamente donde están todos reunidos a puerta cerrada, los apóstoles y muchos discípulos, a contar las buenas nuevas. Y ahí se menciona obviamente a un Jacobo, mi amado hermano, que es según como se lo menciona la escritura, en el versículo número 10, y María, madre de Jacobo. Insisto, esta María, madre de Jacobo, no es estrictamente la madre de Jesús. Luego lo veremos, también tenemos un tercer Jacobo. Acompáñenme por favor a Lucas, capítulo número 6, ya que estamos por ese texto, por ese evangelio. En Lucas, capítulo número 6, vayamos nuevamente, a la escritura. ¿Lo tiene, mi santo? Ya en la elección como tal, de Jesús para con sus discípulos, para darles la designación de apóstoles, dice, voy a leer con el contexto, versículo número 13 al 15. Aquí tenemos un tercer, Jacobo. Dice el Señor, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, que significa enviados. Verso 14, léalo por favor. Verso 15 dice, Mateo, Tomás, y aquí vemos a otro Jacobo. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón también llamado
sí, celote. Ahí tendremos, mi amado, sí, al tercer Jacobo. Cuarto Jacobo. Sí, y aquí creo que este es más fácil de identificar. Sí, mi amado, Mateo capítulo número 13. Este Jacobo, mi amado, es a quien justamente se le da la autoría, ¿sí?, de la carta, de la epístola, ¿sí?, de Santiago. En Mateo capítulo número 13, veamos qué nos dice el Señor, y hay que identificarlo de una manera un poquito inducida. Sí, mira lo que nos dice el Señor. Capítulo número 13, verso número 53 al 55. ¿Lo tiene? Versículo número 53 al 55. Aconteció, dice el texto allí, que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, ¿sí? Venido a su tierra, es decir, a su lugar natal, les enseñaba en la sinagoga de ellos. ¿Lo tiene? De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y claro, los del lugar lo reconocían porque él vivía ahí con la familia. Y dice: ¿no es este el hijo del carpintero? No se llama, porque ya para ese sentido, mi amado, sí, ya todo el mundo estaba, diríamos, consciente de quién era Jesús, ¿sí?, y de su ministerio. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá o su madre, ¿cómo?, María, y sus hermanos? ¿Quiénes son? Y no están hablando de hermanos en la fe, ¿eh? Y sus hermanos son ¿quiénes? Jacobo, José, Simón y Judas. Ahí al ojo, mi amado, sin contar las hermanas que también tuvo. Por lo general, siempre en la Biblia se mencionará, sobre todo, ¿sí?, digamos, al linaje, sobre todo de los varones, ¿sí? Dice allí Jacobo, José, Simón y Judas. Por lo menos la Biblia, amado, aquí identifica en carne que Jesús llegó a tener ¿cuántos hermanos? 4, sin contar hermanas, que posiblemente las pudo haber tenido. Sí, claro, debemos de entender, mi amado, que bíblicamente la Biblia es clara al hacer notorio que Jesús, mi amado, no fue el único hijo, sí, claro, único entre José y María. Pero respecto, mi amado hermano, perdón, entre María y la obra del Espíritu Santo, pero entre José y María, luego del nacimiento de él, vinieron más hijos. Sí, eso hay que tenerlo muy, mi amado, muy presente, porque según la religión tradicional, hacen ver a María simplemente como una madre y una esposa virginal. Sí, y eso, mi amado, es totalmente equívoco. Y ni siquiera por ciencia puede haber este respaldo. ¿Por qué, mi amado? Porque cuando una mujer pare, se lleva a cabo el alumbramiento, mi amado, el muchacho va rompiendo todo por allá abajo. ¿Verdad, mamitas? ¿O no? ¿Es verdad? Va rompiendo todo. Y al romper todo se pierde, ¿qué cosa? ¿Qué se pierde? Virginidad se pierde. Sí, automáticamente, mi amado. Así que está muy mal el enfoque posiblemente que en la religión tradicional se le da a esta sierva de Dios, mi amado, un rango o una categoría muy por encima de lo que la propia Biblia la califica que es. Ella es una mujer virtuosa, pero no por ello dejó, mi amado, a un lado su responsabilidad como madre y como es esposa. Y tuvo más hijos, eso no es anormal. Sí. Entonces, mi amado, esto valía hacer la aclaración. Sí, vayamos a otro texto bíblico ya que lo tenemos ahí. Marcos capítulo número 6. ¿Tienes, mi santo? Verso del 1 al 3. La misma referencia respecto del suceso, ¿no? Dice: salió Jesús de allí, vino a su tierra, le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas?
¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, de oficio obviamente, hijo de qué? ¿O de quién? Hijo de María. ¿Por qué le atribuyen esto a este varón? ¿Por qué la sociedad, mi amado, lo veía de esta forma a Jesús, hijo de María? Porque obviamente, mi amado, el nacimiento de Jesús fue un nacimiento atípico, ¿sí? Donde José, mi amado, ya creo que lo reconoce, ¿verdad? Quiso más bien, cuando se enteró que María estaba embarazada, ¿qué quiso hacer? Quiso abandonarla. Eso, mi amado, mira, para José fue aceptable, pero para la familia de José, ¿qué piensas tú? ¿Ah? Para quienes conocían las amistades que viven al lado de la casa, ¿qué crees tú que comentaban? Se embarazó, quedó embarazada la muchacha, ¿verdad? Así de sencillo debió haber sido algo escandalizante, por supuesto que sí. ¿Ve? Ni se casa y ya está embarazada. Entonces, mi amado hermano, esta situación obviamente tuvo auge en medio, sobre todo, del pueblo de donde Jesús obviamente vivió. Por eso, mi amado, solo se lo reconocía como el hijo de María. Versículo número 3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros? Y no se refiere ¿a qué? A las hermanas en la fe. No, mi amado, difícilmente. Por eso la Biblia se toma el detalle de anticipar primero en la lista a los discípulos, ¿sí? Entonces, mi amado, ¿sí? Este Jacobo es obviamente a quien se le atribuye, ya lo veremos después, ¿sí? La carta o la epístola de Santiago. Pero claro, aquí todavía nos falta por ver por qué se llama la epístola de Santiago, si él se llama ¿cómo? Jacobo. Sí, eso lo veremos en breve. Por último, mi amado, tenemos a otro Jacobo más. Este Jacobo, mi amado, sí está como referencia en el Evangelio de Lucas, capítulo número 6. Acompáñame, por favor, y veamos qué nos dice la Escritura. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, y aquí es donde se atribuye, leo el versículo 16 solamente. Recuerde que Jesús tuvo de primera mano como apóstoles a dos Judas. Dos. ¿Sí? Judas, ¿sí? El Iscariote, y Judas reconocido como Tadeo también. Así se le atribuye. ¿Sí? Y aquí, mi amado, en el verso número 16, Judas tenía un hermano. Y dice la Escritura, verso 16, Judas, hermano de quién? De Jacobo, y Judas aparte, Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Con eso, mi amado, tenemos vasta información para poder reconocer en el Nuevo Testamento que hubieron en los tiempos de Jesús 5 Jacobos. Ahora, el nombre Jacobo, y aquí vamos ya antes de adentrarnos en respecto del por qué cambió el nombre de la epístola a Santiago, que no tiene para nosotros ningún tipo de referente, ¿no? Pero, mi amado, aquí hay algo primero que hay que reconocer. El nombre Jacobo, sí, es un nombre común en el pueblo judío, un nombre común. De hecho, se desprende de Jacob o Jacob en hebreo. Sí, Jacobo viene de Jacob, que es el nombre raíz para este derivado como nombre Jacobo. Sí, viene mire que le repito esto, viene del nombre de Jacob o Jacob, como se suele decir en hebreo, sí, con la I, ojo, con la I. Ahora, ¿por qué cambió el nombre de la epístola a Santiago? Si se entiende que el autor de la carta, mi amado, es justamente Jacobo. Bueno, veamos esta referencia, mi amado, que creo que es muy, pero muy importante. Este dato, mi amado, creo que es necesario reconocerlo para luego ver bajo qué piso se sostiene esta carta. Y ahí tenemos, mi amado, con toda seguridad, dice esta pequeña referencia de imagen, sí, con toda seguridad el autor de esta carta, sí, o de esta epístola es Jacobo, el medio hermano del Señor
Jesús. Le dije que le íbamos a dar este dato. Venga conmigo, por favor, a la carta a los Gálatas. Acompáñeme, por favor. Tenemos en la carta a los Gálatas, capítulo número 1, solo como para que considere el ambiente del capítulo primero de Gálatas. Pablo, mi amado, se toma, en esta carta se toma, digamos, como parte del saber de las cosas, no solo de la doctrina, sino también de su ministerio. Le envía a los Gálatas parte de su gestión ministerial. Y en ella va a detallar, mi amado, cuál es su rol o cuál ha sido su rendición de cuentas, porque recuerda que Pablo hizo 3 viajes misioneros, por lo menos 3 que se reconocen en la Biblia. Puede ser que haya tenido más, sí, pero Pablo por lo menos, mi amado, le hace saber a los Gálatas, sí, en qué ha consistido toda su travesía y la rendición de cuentas de su ministerio. Y entre otras cosas, menciona lo siguiente. Verso número 15, voy a leer. Sí, verso número 15 hasta el verso 17. ¿Ya? ¿Lo tiene? Pero cuando agradó a Dios, sí, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, está hablando obviamente de la encomendación del Evangelio de los Gentiles, revelar, dice allí, a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles. No consulté enseguida, dice allí, con carne y sangre, es decir, que no lo hice a través de una corroboración de otro ser humano cuando se refiere de carne y sangre. Verso número 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, dice allí, a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Verso 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él. ¿Cuánto tiempo? 15 días. Pero no vi a ninguno, dice aquí, a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, y él sí lo aclara. No dice mi hermano en Cristo, no. Dice, y a Jacobo, el hermano de quién? El hermano del Señor. Sí, o dicho de otra forma, el hermano de Jesús. Este Jacobo, llamado, es justamente a quien luego, sí, no solamente Pablo, toda la iglesia, mi amado, sí, lo pondrá por cúspide de ministerio dentro de la nación de Jerusalén. Él será el obispo o a su vez el anciano a quien todos tendrán que rendirle cuenta. No me pregunte, mi amado, por qué lo escogieron. De hecho, si usted me lo pregunta a mí, hubiese sido más idóneo que se escoja a uno de entre los 12. Porque discípulos había bastante. Sí, uno de entre los 12. Pero uno de esos 12 dio una aclaración. ¿Y cuál es esa aclaración? Pedro la dio. Que los apóstoles estaban más orientados para la oración y la predicación de la palabra. Y claro, la parte propiamente administrativa, eclesial, por decirlo así, mi amado, eso era una tarea que demandaba demasiado tiempo. Algo es seguro, mi amado. Jacobo tomó las riendas de la iglesia en Jerusalén. No fue Pedro, no fue Pablo, no fue Juan, no fue ninguno de los otros apóstoles. Fue Jacobo. Jacobo, mi amado, al igual que sus hermanos y su mamá, estuvieron, mi amado, sí, luego de la resurrección de Jesús, sí, aceptando a Cristo como su Salvador. ¿Sí? Si bien es cierto, no hay un texto que diga que recibieron a Cristo, pero sí la Biblia los menciona ya como personas en un estado de presencia delante de los hermanos en la fe de Cristo. Vamos por favor a la Escritura, porque aquí es donde vamos a ir poquito a poquito, sí, reconociendo esto, mi amado. Si cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, acompáñenme por favor, capítulo 1, versículo número 12, verso número 12 y 14, verso 12 al 14. ¿Lo tienes, mi amado hermano? Hechos 1, verso 12 al 14. ¿Lo encontró?
dice el Espíritu Santo, entonces volvieron a Jerusalén después, que dice aquí, desde el monte que se llamaba o se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Es decir, que en ese lugar fue donde Jesús ascendió al cielo, camino de un día de reposo. Verso 13, léalo por favor. Y aquí, mi amado, está la clave. Verso 14, ojo con esto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, juntamente con quienes, con las mujeres y aquí le da, mi amado, un paréntesis, por decirlo de alguna forma, para poder resaltar, mi amado, como lo dice la promesa de nuestro propio Señor a la iglesia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira lo que dice. Verso 14, parte final. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuáles eran sus hermanos? 4 tenía, ¿verdad? Si me los recuerda. Jacobo, José, ¿quién más? Judas, ¿y quién más? Y Simón. Mira, mi amado, aquí este pasaje bíblico, diríamos que se reserva con una sola expresión, ¿sí? Y no solo ellos, sino también las hermanas de Jesús. ¿Sí? Allí, mi amado, ellos ya están presentes en el aposento alto. ¿Sí? Y claro, ellos también, al igual que toda la iglesia, ¿qué crees tú? ¿Que participaron de qué? Del bautismo del Espíritu Santo. Sí, mi amado, qué importante es esto. Y sí quiero dar un pequeño realce, mi amado, respecto de Jacobo, sobre todo, siendo luego él el máximo líder de la iglesia en Jerusalén, mi amado. Murió prematuramente, por cierto, que ya lo vamos a ver. Sí, pero Jacobo dio un cambio, dio un giro a este hombre. Un giro, mi amado hermano, de 180 grados. Porque cuando uno va, mi amado, al Evangelio de Juan, capítulo número 7, acompáñeme por favor a la palabra. La Biblia es fascinante respecto de esto. Cuando uno va al Evangelio de Juan, capítulo número 7, mira lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Evangelio según San Juan, capítulo número 7. En sus primeros versículos dice el Señor: después de estas cosas, hasta el verso 5 voy a leer, del 1 al 5. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pero no quería andar en Judea. ¿Sí? Porque los judíos, ojo, no querían andar en Judea. ¿Por qué causa? Porque los judíos procuraban, ¿qué cosa? En Judea. Ojo, en Judea, ¿qué cosa la gente procuraba? Matar a Jesús. Entonces Jesús decía, todavía mi tiempo no ha llegado, mejor me voy ¿a dónde? ¿A dónde? Ahí está. A Galilea, en esa zona zona costera donde se puede predicar con libertad sin tener, obviamente, gente que me quiera matar. Verso número 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos o las enramadas, y le dijeron sus hermanos, como estaba en la región donde él, mi amado, tenía su familia. Aquí no habla de los hermanos, mi amado, insisto, cuando usted lea este tipo de textos en los evangelios sobre todo, mi amado, no se refiere a los discípulos, no se refiere a los apóstoles, se refiere a su parentela, su familia. Esto quiero aclararlo, mi querido hermano, porque es importante reconocer por los contextos a quiénes se está refiriendo la Escritura. Y aquí, mi amado, se refiere estrictamente a su parentela, sus hermanos. ¿Sí? Jacobo, ¿quién más? José, Simón y Judas. Entre otros, bueno, hasta las hermanas posiblemente, sí. Claro, María no. Pero dice la Escritura, entonces le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Porque así suele ser en casa, mi amado. Que entre hermanos la gente se ala las greñas. ¿Quién de ustedes a veces ve este tipo de contrariedad con hermanos o entre hermanos? ¿Verdad? Y es duro. Ellos le dijeron, sal de aquí, vete a Judea. Mira, sus discípulos no pueden ser, porque si
le quieren, mi amado, hacer daño a Jesús, también le querrán hacer daño a quién cree usted. A sus discípulos, pues por supuesto que sí. Le dijeron sus hermanos, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Verso 5. Y aquí lo aclara, porque ni aún sus hermanos creían en él. Por lo menos en este periodo de tiempo, mi amado, la familia de Jesús todavía no lo reconocía como el Salvador. Entonces, mi amado, qué cambio, ¿no? Qué contraste. Que este hombre, mi amado, siendo apático al ministerio y obviamente a su propio hermano, luego creo que la resurrección, mi amado, de Cristo fue el punto neurálgico como para que ellos vean, sí, que el Señor, mi amado, había vencido a la muerte y que su mensaje era real. Quiero creer, porque la Biblia lo dice, mi amado, que Jesús, entre los que muchos lo vieron, también estuvieron. ¿Quién cree usted? Su madre y sus hermanos. ¿Por qué le digo esto con esta seguridad? Porque Jesús no solamente apareció a los 12, no solo apareció en medio de los 120. La Biblia dice, la Biblia testifica que apareció a más de 500 personas. ¿Sí? Como para dejar plena evidencia de que su resurrección, mi amado, era el punto final, la pincelada, diríamos, del término del cuadro de su obra maestra. La resurrección, mi amado, debió haber sido para la familia de Jesús prácticamente tal cual como fue para este hombre que se lo ha catalogado como incrédulo o desconfiado. Estoy hablando de Tomás. Ver para creer. ¿Tú no crees que Jesús no apareció delante de su madre y delante de su familia resucitado? Debió haber sido uno de los primeros, sí, en mostrarse resucitado. Si usted viene conmigo a la Biblia, mi amado, porque creo yo que es necesarísimo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ponga este texto, créame, enmárquelo, subrayelo, ¿sí? Porque es de oro. Porque dijo Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Mira la seguridad, conforme a las Escrituras. Verso 5, y que apareció a Cefas. Ojo con esto. Luego dice la Biblia, después a los 12, primero a Pedro, luego también a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, cuando estaba escribiendo esa carta, muchos viven aún y otros ya han pasado a la presencia del Señor. Y aquí, lee el verso 7, léelo. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció, dijo Pablo, ¿a quién? A mí. Ahora, ¿con quién el Señor tuvo una para Jacobo? No se puede decir que es Jacobo el apóstol, no, porque aquí le separa un lugar a los apóstoles y otro lugar exclusivo ¿a quién? A Jacobo. ¿Por qué lo hace? Por la designación que Jacobo tomaría. ¿Qué designación? Ponerse a cuestas, mi amado, con toda la labor de la iglesia encima. Tanta importancia tenía Jacobo, mi amado, que todo el mundo tenía que rendirle cuentas. Parece mentira, hermano. Pero Dios instituyó esta parte administracional de la iglesia. Qué curioso, mi amado, porque a veces se malentiende la labor que usted o yo desarrollamos en un lugar llamado iglesia. Para el Señor esto es claro, pero para nosotros muchas veces esto puede ser no tan comprensible. Mi amado, porque mucha gente no le gusta rendir cuentas al pastor. Le soy bien honesto en esto. Hay gente que no tiene, a la verdad, en su corazón la estimación de lo que representa un liderazgo dentro de una iglesia. Hay gente, mi amado, que hace lo que hace y dice, oye, no le vas a decir al pastor, ¿y para qué? ¿Y qué con él? Y en tan poco nos tienen que cuando, queriendo ser un poquito sentimental, que cuando se van, ni chao dicen.
así de tan baja, digamos, estima la gente nos tiene. Mi amado, cuando yo voy a la Escritura, acompáñame por favor, le dije que esto lo íbamos a ampliar. Esta es la introducción de esta carta, como para que entienda quién es este varón y por qué luego, mi amado, su carta entrará dentro de la iglesia como un mensaje, mi amado, considerado por mí como un puntal, donde la iglesia, mi amado, descansará en su fe. Obviamente, guiando este hombre a toda la congregación, a la iglesia en Jerusalén, a guiarla, mi amado, a poder vencer, porque la iglesia, mi amado, fue en ese sentido sacudida desde sus cimientos cuando la tribulación de la persecución comenzó su auge. Venga conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos, capítulo número 12. Vamos a leer, mi amado hermano, hasta dónde este hombre, mi amado, estuvo dispuesto a dar o a entregarse por su iglesia y por Cristo. Quiero leer desde el versículo número 17, al verso número 19. Le dije que iba a ver que Jacobo murió prematuramente. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo, versículo número 17 al 10, verso número 17 al 19, ¿no? Sí, o 16. Vale, leamos el 16, no nos cuesta nada. Mas Pedro persistía en llamar, dice, y cuando abrieron y le dieron, se quedaron atónitos. Esto obviamente cuando el Señor, llamado, a través de un milagro sacó a Pedro juntamente con su colaborador de la cárcel. Verso 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, porque era meritorio hacer esto, y dijo, hagan saber esto ¿a quién? A Jacobo. Dicho de otra forma, mira, no todo, no, pero me agrada cuando de pronto, no porque lo deban, sino porque lo hacen según la estimación que nos tienen. Pastor, me voy a ir de viaje, me voy a ausentar unos días. ¿Usted cree que podría poner esto en oración? Amén, hermana, qué bueno que me lo ha hecho saber. Sí, hermano, ya le dije a fulano o a sutano que como tengo una actividad, él me reemplace, que cuando yo venga yo hago la labor de ella en el tiempo que le toca. Yo digo, tranquila, hermana, vaya con Dios, vaya con bendición. Pero hay otros hermanos, ¿ves? Dice, mi mamá decía, no sé si le diría también la suya, el perrito, aunque sea la cola, va moviendo cuando, ¿verdad? Cuando ve la gente que le estima, la cola la mueve por lo menos. Hay hermanos, que usted no sabe, pero no le ve ni las orejas. No sabe qué es de su vida. Aparecen luego de medio año y bravos. Así, hermano, se lo digo. Con la boca como elefante, hecho una trompita. Y que hay que hablarles con cuidado, Tino, porque me voy otros 6 meses más si me dice algo. Yo, no, hermano, tranquilo. Hermano, estamos mal, créame. Así la iglesia no se debe de conducir. Debe haber algo de temor de Dios y algo de estimación para lo que el Señor ha puesto aquí adelante. No solo yo, cualquier ministro que ponga. Debe haber algo más de consideración. Para Pedro, ojo, Pedro, hermano, a quien dice la Iglesia Católica que le dejó las llaves de la iglesia, un tremendo error respecto de esa interpretación, pero Pedro le dice, mira, ya salí de la cárcel, por favor, háganselo saber a Jacobo. Díganle que ya por lo menos, no, hasta para que deje de orar, porque toda la iglesia estaba sometida en oración. Y su líder, que era Jacobo, el que presidía esas oraciones, amado, obviamente que necesitaba estar informado. No le digo esto, mi amado, o no le enseño esto para que de pronto de aquí en adelante, ay, ve, cuéntale al pastor, dile al pastor. No, hermano, esa no es mi intención. Mi intención es que esto nazca de un corazón que sepa valorar, mi amado, lo que Dios pone al frente de una obra. Porque hacerlo por obligación, eso, como dicen también por ahí algunos, lo que no nace no crece. Pero creo yo que en nuestro corazón ha nacido Cristo. Y si Cristo ha nacido, mi amado, también nos ha cambiado nuestra forma, obviamente, de vernos entre nosotros como hermanos. Mi amado, para Pedro, ojo, él le dice,
a los que le han visto, si salido ya de la cárcel, háganselo saber a Jacobo. Entienda esta parte, mi amado. Verso número 17 estamos, ¿verdad? Sí, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Claro, ¿por qué lo hizo? Porque Pedro no quería poner en riesgo, llamado, porque podrían haberle seguido los romanos o el Sanedrín para volverlo, ¿qué cosa? Acá a capturar. Y si estaba junto a otros hermanos en la fe, también ponía en riesgo a los demás. Entonces se fue a otro lugar. Verso número 18. Su salida, mi amado, su salida provocó una marea de persecuciones. Y ahí, mi amado, sí, Jacobo pagó piso, por decirlo de alguna forma, pero lo pagó con gusto. Dice la Biblia, luego que fue de día, hubo no poco alboroto, es decir, que hubo mucho alboroto entre los soldados sobre que había, dice, sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después que hizo, mi amado, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a ¿qué cosa? A la muerte, después que descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Es decir, a todos los guardias que estaban custodiando a Pedro, al ver que Pedro ya no estaba, ¿qué pasó con la guardia? ¿Qué le dieron orden? A matarle. Así como cuando de entre la cárcel, ¿se acuerda que le gritaron al carcelero, no te mates, aquí estamos todos? En este caso no fue así. En este caso a todos los guardias los mandaron a matar. Imagínate que nuestros guías penitenciarios, si se escapa uno, los maten. ¿Quién va a dejar ir a quién? Ni de broma, mi amado. Entonces, la idea, mi amado, en este momento es que si este hombre, mi amado, si dio el grado de, diríamos así, de confianza y el grado de responsabilidad para con su líder. Sí, se le manifestó tal cual como él era. Y insisto, y era el apóstol Pedro. ¿Qué más podríamos decir, mi amado, de este siervo de Dios? Mire que todavía no llegamos a lo que quiero llegar, ¿no? Jacobo murió trágicamente. Vamos a la escritura, mi amado hermano, y veamos esta parte también, por favor. Que hay bastante. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. ¿Lo tiene? Ahora, debemos de entender, mi amado hermano, que estos primeros versículos del capítulo 12 son versículos anticipados a las acciones que luego se volverán o se tendrán que ver, sí, con el apóstol Pedro, sí. Esos son, digamos que esta es una historia adelantada para luego, sí, hacer referencia a lo que hizo Pedro. Verso 1 al 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, este es Herodes Agripa, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? ¿Cuál fue su objetivo? Para maltratarles. Y aquí, mi amado, hasta aquí llegó el apóstol. Y mató a espada a Jacobo, hermano de quién. ¿A hermano de quién? De Juan. Este otro Jacobo, mi amado, sí, no sé si de pronto aquí se podría llegar a entender. Este Jacobo, sí, fue uno de los primeros que pagó, sí, por medio de Herodes, pagó, diríamos así, con su propia vida, llamado el sacrificio de servir al Señor. Fue uno de los primeros. Aquí este Jacobo es Jacobo el apóstol, igual como con Juan, Jacobo y Juan, que son considerados como los hijos del trueno. Continuemos, mi amado hermano. Jacobo o Santiago, ¿cuál es en sí mismo, sí, el nombre correcto? Yo les comencé a decir una parte que me parece que es sumamente importante. Jacobo, mi amado, se deriva del nombre hebreo Jacob, o también reconocido como Jacob, ¿sí? Respecto de lo que se pronuncia en el idioma hebreo. Ahora bien, mi amado, cuando vamos en sí mismo al texto, y aquí obviamente hemos traído, creo yo, estas diapositivas para podernos guiar, ¿sí? Y quiero en esa parte leerlo porque me parece que fue muy importante el contenido que una página me brindó, sí, y quiero compartirla. Dice este comentario que me parece idóneo. Verás, dice él, es muy jovial, en el original, el autor dice allí, se identifica como, sí, como Jacobo, o lo que es igual, Jacobo, insisto, desde el idioma, sí, del hebreo. Esta es la versión helenizada
cuando habla de helenizada, recuerde usted, mi amado, que ya se habla del periodo helenista, allá desde los tiempos de Antíoco, el imperio de Grecia, ¿sí? De hecho, mi amado, el griego predominó aún sobre el latín, porque recuerda que los romanos hablaban el idioma latín, mientras que los griegos hablaban en griego, dicho los de Grecia en griego. Entonces, por eso hago esta pequeña aclaración. Esta es la versión helenizada, hablando del griego, del nombre de Jacob, el hijo de Isaac. Y era un nombre, dice allí, más o menos común entre los hebreos. De hecho, hay por lo menos, que es lo que le mencioné, 7 veces se dice en toda la Biblia el nombre de Jacobo o Jacob, y obviamente también en 5 veces en el Nuevo Testamento. Avanzo. Jacob en hebreo es más bien pronunciado como Jacob, pero en latín, el idioma religioso más común por casi, obviamente, le digo casi por más de dos milenios, mi amado, si estamos hablando de más de 2000 años, dice allí, el idioma religioso más común por casi 10 siglos, el nombre era Jacobus, en el latín. Ojo, Jacob o Jacob o Jacobo, cuando fue, diríamos, traspasado a la iglesia católica, por el idioma latín, se lo pronunciaba como lo dice allí, Jacobus, por el idioma latín. Pero ojo, nada tiene que ver con Santiago. Vamos a ver qué pasó. Y por supuesto, dice allí, al ser uno de los autores de la Escritura, la Iglesia Católica canonizó a Jacobus y le antepuso, por ser ahora canonizado, entendiendo que cuando quiero decir canonizado, lo declaró santo, ¿sí? Santo. Entonces, una vez, mi amado, que lo canonizan como santo a Jacobus, ahora se le antepone el nombre primeramente del santo. Pues ahí que se pone San Juan, San Pedro, ¿verdad? Entonces, mi amado, al denominarlo santo, ahí se va al idioma latín como Santus Jacobus. Santos Jacobus. Ahora, si usted lee esto de manera español o al idioma español, mi amado hermano, el Santo Jacobus se puede, como lo dice allí, se puede ver cómo este compuesto de términos, dice, dieron origen a San Jacob. San Jacob, que es lo que hoy por hoy ya el español se lo denomina como Santiago. Qué juego de palabras, mi amado, ¿verdad? Parece de no creer, pero así, mi amado, surgió de a poquito forzado, el nombre de Santiago, porque le antepusieron al nombre, sí, este pronombre como santo, sí, o San, dice allí, San, sí, Jacob, o Santiago. Aún más, mi amado, en el idioma inglés, esta epístola ni siquiera se llama Santiago, se llama James o James. Ya como para perdernos más todavía. ¿Sí? James, con J-M-E-S, James. Entonces, de idioma a idioma, de griego, o por decirlo desde la raíz, de hebreo a griego, de griego a latín y de latín a español, básicamente el nombre se lo ha ido diluyendo cada vez más y más, hasta quedarnos nosotros con la epístola de Santiago. Ahora, si usted quiere reconocerlo como la epístola de Jacobo, no hay ningún problema. O la epístola de Jacob o Jacob, no hay ningún problema. Dicho todo esto, mi amado, de todo lo que se ha podido extraer en esta preciosísima noche, ¿sí? Veamos esta última parte, que me parece también importante, para prepararnos, ¿sí?, ya al estudio propiamente de esta carta. O no sé si dejarlo para ya por la hora. Sí, mi amado, si tenemos allí, según cuadro, tenemos 7 partes en la que la carta de Santiago se va a dividir, en 7 partes. Obviamente ahí en los cuadritos, mi amado, usted va a poder encasillar, ¿sí?, qué comprende, de qué capítulo a qué versículo,
comprende cada parte de esta carta. Sí, creo que esto sí lo vamos a entrar ya en detalle. Sí, nos vamos a concentrar, Dios mediante, para la próxima semana en la primera parte de ese contenido, para poder luego, obviamente, de un análisis general, concentrarnos en la primera parte de la carta para poder establecer las enseñanzas bíblicas para la iglesia. Pero algo es, mi amado hermano, sí, en ese sentido creo que es concluyente. Santiago hará mucho énfasis, y vuelvo y repito esto, en poder llevar un mensaje de contundencia sólida respecto de la fe, porque los creyentes están pasando por un periodo de gran tribulación. Sí, ya que a su muerte, mi amado, sí, este hombre, mi amado, tendrá que dejar todo preparado para garantizar la estabilidad espiritual, sí, de los creyentes, sobre todo de aquellos que han sido esparcidos a consecuencia de la persecución. Y recuerde que les debo algo que tengo que complementar. Sí, lo tenía, pero como que se me ha removido, así como se me voló una foto ahí puesta en la diapositiva. Sí, tenía una diapositiva más. Sí, sin embargo, mi amado, consideremos esto en la introducción de la carta. Santiago es un libro, mi amado, que afirma al creyente. Santiago es una epístola, mi amado hermano, que Dios la utilizará para establecer ya en la vida cristiana los pilares, mi amado, para no abortar de la fe cuando las cosas se nos ponen difíciles. Mucha gente abandona, mi amado, la fe cada vez que pasa por pruebas. No sabe cómo poder estabilizarse cuando le remueven los cimientos de su fe a través de las persecuciones, a través de las dificultades que esta vida, por cierto, que cada vez se pone más dura, y a más de uno, mi amado, le hace salir corriendo con la Biblia tirada al suelo. Mi amado, espero que esta introducción, que ha tomado un poquito de tiempo, haya sido de bendición para tu vida, y considérala como un pequeño preámbulo de lo que vendrá. Este es el tráiler. ¿Cómo será la película? Lo vamos a ver, Dios mediante, desde el próximo día viernes, si así el Señor nos lo permite. Amén. A Él le damos una muy fuerte ofrenda de aplauso, y que sea nuestro Dios, sí, mi amado hermano, bendiciendo este estudio. Inclinémonos.